Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la cuarta lección de este segundo trimestre, titulada Esta es mi historia. El texto clave esta semana lo podemos encontrar en Hechos capítulo 22, versículos del 14 al 16. Dice así: Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Los días finales de la vida de Pablo se estaban acercando, a pesar de que los líderes religiosos de Jerusalén estaban ansiosos por atraparlo. El apóstol casi no podía esperar para compartir con los fieles los milagros y las maravillas que Dios estaba operando, a fin de llevar adelante el evangelio entre los gentiles. Pablo también deseaba entregarles las generosas ofrendas que habían sido enviadas por los gentiles convertidos desde varias partes del mundo. La lección de esta semana habla de la última visita de Pablo a Jerusalén, cuando fue entregado a las autoridades. En esa ocasión, Pablo pidió permiso para hablar con la multitud y tuvo la oportunidad de contarles la historia de su conversión. Elena de White, refiriéndose a los dirigentes religiosos de esa época, afirmó: esos hombres habían perdido de vista el hecho de que Dios es quien enseña a su pueblo. A todos se nos desafía a tener un encuentro personal con Dios, a fin de que seamos capaces de influenciar al mundo, de la misma manera en que Pablo influenció por el poder de Cristo. Pablo estaba listo para hacer su último viaje a Jerusalén. Aun cuando sabía de los riesgos que iba a correr, no se desvió de su deber. En su corazón existía la más profunda piedad por las personas que no habían comprendido su llamado, y era su más grande deseo ayudarlas. Lee en tu Biblia desde Hechos capítulo 21 versículo 40 hasta Hechos capítulo 22 versículo 16, en donde encontrarás el relato de su experiencia. Las palabras que podemos encontrar en el texto clave de la lección de esta semana se las dijo Ananías a Pablo. Ananías era un hombre considerado leal a la fe judía y de buena reputación entre sus coterráneos. Dios no solamente lo usó para devolver la visión a Pablo, sino también para revelar al nuevo apóstol cuál era la voluntad de Dios para su vida. Pablo debería ser el testigo de Jesús, el justo. Pablo había recibido un llamado especial. En razón de su pasado como perseguidor de los cristianos, había sido necesario que alguien como Ananías diera un testimonio favorable a su respecto. La transformación había sido evidente. Pablo, como los 12, había visto al Señor, escuchado su voz y conocido su voluntad. También como aquellos, fue comisionado para proclamar el evangelio. Sus credenciales y su autoridad no eran inferiores a las de los apóstoles. El poder para testificar viene de la experiencia personal. Pablo se había encontrado con el Salvador viviente y había recibido de él un conocimiento claro, íntimo y sistemático de la verdad, así como lo habían recibido los 12. Porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando les hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Segunda de Pedro 1:16. Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 4, para ver si lo sabías o no. Número 1. Antes de partir hacia Jerusalén, Pablo estuvo en Troas. Una noche, mientras el apóstol estaba predicando allí, un joven llamado Eutico se adormeció, cayó por la ventana y murió. Pablo oró fervorosamente por ese muchachito y este volvió a la vida. Número 2. Una de las razones por las cuales Pablo deseaba ir a Jerusalén era para entregar a los líderes las contribuciones que los cristianos gentiles les habían enviado para ayudar a los cristianos judíos pobres. Número 3. Cuando iba de camino hacia Jerusalén, un profeta llamado Ágabo advirtió a Pablo acerca de lo que sucedería en aquella ciudad. Este profeta usó una ilustración bastante fuerte. Tomó el cinturón de Pablo y con este se ató sus propias manos y pies para demostrar lo que iban a hacer con el dueño del cinturón. Número 4. Pablo conocía el preconcepto de los judíos y mencionó un nombre que sonó como una bomba: el nombre de su profesor. El apodo de Gamaliel era la gloria de la ley. El apóstol citó ese nombre a fin de construir su credibilidad entre esa multitud hostil. Número 5. El pueblo se sintió enfurecido cuando Pablo se identificó como embajador para los gentiles. No aceptaban que los no judíos tuvieran los mismos privilegios que la nación escogida. Número 6. A fin de evitar una emboscada, el comandante Claudio Lisias envió a Pablo a donde se encontraba el gobernador Félix.
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Salmos capítulo 51, versículos del 12 al 15. Se cuenta la historia de John Courier, que había sido sentenciado a prisión de por vida por el delito de asesinato en 1949. Después de varios años, lo transfirieron y lo pusieron bajo libertad condicional, por lo que se le asignó trabajar en una granja en Tennessee. Casi 20 años después, la sentencia de por vida de John Courier había quedado saldada. Y legalmente era un hombre libre, salvo que John nunca recibió una carta ni nadie escogió comunicarle acerca de su libertad. Continuó bajo trabajos forzados sin siquiera la esperanza de ser un hombre libre. No obstante, Courier siguió trabajando día tras día en esa granja, aun cuando el granjero para el que trabajaba había muerto. Pasaron otros 10 años antes de que un oficial del estado descubriera lo que había sucedido y fuera a contarle a John Courier que ahora era libre, además de pedirle disculpas porque nunca nadie le había dicho que era un hombre libre. ¿Cómo te hubieras sentido en esta situación? ¿Y si alguien hubiera tenido la intención deliberada de no decir la verdad acerca de tu libertad para mantenerte prisionero hasta tu muerte? Quizá Pablo se haya sentido tan compelido a compartir el mensaje de Cristo a los demás, porque no había nada en el mundo que le impidiera transmitir el conocimiento que podría liberar a cualquier persona. John Courier representaba a las personas que podrían haber llegado a conocer el gozo de la salvación, simplemente si alguien se lo hubiera presentado de una manera tal que pudieran entenderlo. Pablo tenía solo una oportunidad de abrir su boca y emitir palabras que podrían ayudar a algunos a comprender y aceptar a Cristo. Aunque el testimonio de Pablo haya convencido a algunos de los dirigentes judíos, todavía estaban decididos a encerrarlo, lo que revela la profundidad de la resistencia de ellos. Existen cosas difíciles que tienes que hacer y decir. ¿Qué preferirías evitar? Tal vez sea un acto de bondad o de perdón que sabes que deberías ofrecer a alguien que lo necesita, pero sientes miedo o rechazo de hacerlo. De la misma manera, Pablo tuvo que manifestar un coraje inflexible a fin de decidirse a realizar las cosas correctamente sin importar cuál pudiera ser el resultado. Ora honesta y abiertamente a fin de recibir la fuerza y la sabiduría, y entonces prosigue avanzando. A pesar de que Pablo sabía que los judíos estaban buscando algún motivo para condenarlo, él siguió su viaje rumbo a Jerusalén, porque creía que la causa de Cristo era más importante que su propia seguridad. Además, los gentiles con gran dedicación y sacrificio habían recaudado ofrendas para que fueran enviadas a los fieles en Jerusalén, quienes estaban enfrentando luchas y persecuciones. Sin embargo, la generosidad de los gentiles conversos no ablandó el corazón de los judíos. Ellos despreciaron el regalo y no perdieron tiempo en apresar a Pablo. ¿Por qué? Los judíos estaban viendo que su herencia se les estaba escapando entre sus dedos, en la medida en que los nuevos gentiles se iban convirtiendo. La era del cristianismo había comenzado señalando el fin de la era judía. El aprisionamiento de Pablo se llevó a cabo principalmente en razón del preconcepto de los judíos en contra de los gentiles, algo que no debe tener lugar tampoco en nuestra iglesia en la actualidad. Pablo sabía que su historia perduraría mucho más en la memoria del pueblo que cualquier argumento que realizara en favor de su misión. De este modo, decidió silenciar a la multitud testificando de su experiencia de conversión, que lo transformó de Saulo en Pablo. Si fueras llamado a testificar, ¿de cuál experiencia hablarías? ¿Qué historia de la gracia y de la dirección de Dios contarías? ¿Conoces tú a Cristo de tal manera que, así como Pablo, tienes una historia personal con Él para contar? Coraje es hacer lo que tienes miedo de hacer. No puede haber coraje a menos que tú sientas miedo. Lee en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles o los Embajadores el paso de Pablo por Jerusalén y cómo fue llevado desde allí para que fuera a testificar en otro lugar. Al pensar en las persecuciones que sufrirían las iglesias recién fundadas por causa de las personas como las que él encontraba en el Sanedrín, el apóstol lloró y oró. Aún así, Dios estaba cuidando de su hijo. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!